Lester, la participación de ustedes, ¿en qué va a consistir? Nosotros nos vamos a reunir con los embajadores que están siendo representados ahora en la Asamblea General de la OEA para que se denuncie la condición inhumana que están siendo víctimas los presos políticos, el hostigamiento y la persecución a sus familiares, la represión desmedida en Nicaragua y la internacionalización del miedo para las víctimas de la dictadura de Ortega. ¿Esa carta que tenés, en qué consiste? Bueno, esto se ha facilitado, además de un informe para los Estados miembros, está también una misiva en una invitación que se le hace como un plan de ruta a los embajadores, a las representaciones, para que además de alzar su voz dentro de la discusión y el hemiciclo de la OEA, se pueda también dirigir a los embajadores para realizar una visita al país, así como lo hicieron en su momento, en el 2019, los eurodiputados, también la OEA podría hacerlo, y abrir mecanismos de comunicación con la dictadura de parte de cada estado al más alto nivel para valorar sobre todo las condiciones de los presos políticos dado al nivel de incomunicación que existe. ¿Qué saben de los presos ustedes? Bueno, desafortunadamente los familiares tienen mucho temor al momento de denunciar los tratos inhumanos. Consisten en negación total ante los medicamentos y asistencia médica pertinente y especializada. Hay 2 personas que han sufrido derrames cerebrales a lo interno de los recursorios. Las mujeres en este caso están en aislamiento total. De los 141 hay más de 20 presos políticos que son jóvenes, los cuales están también privados de, en algunos momentos, paquetería, en algunos momentos el agua, lo hacen agrede, les tapan las tuberías de drenaje para que puedan sentirse asfixiados por los propios malos olores o las mismas condiciones que tienen en la celda. Es decir, aquí hay una denuncia sobre los tratos crueles e inhumanos que están siendo víctimas y sobre todo aquellos que tienen desaparición forzosa. Vos planteabas acciones, decía una ruta Sí. para presionar al régimen. Aparte de esa visita, ¿qué otras acciones se podrían hacer en contra del régimen para presionar la liberación de prisioneros, restablecer la democracia? Bueno, nosotros hemos trazado esta presencia aquí en la Asamblea de la OEA en primer momento sobre la demanda por la liberación de los presos políticos y las acciones cuanto antes. Dadas las condiciones que están siendo víctimas. 2, la insistencia de los Estados miembros para obligar desde su lenguaje diplomático y su lenguaje de incidencia a nivel bilateral sobre el restablecimiento de las condiciones democráticas en Nicaragua. Y 3, exactamente valorar el tema del apatrismo. Porque si bien es cierto, hay 222 nicaragüenses que hemos sido expulsados de Nicaragua, desterrados, más 94 que ya estaban fuera del país, que tuvieron una promesa de una nacionalidad, ahora existe un apatrismo de facto. Y este apatrismo de facto no tiene ninguna oferta de parte de estos Estados miembros para garantizarles un tema de identidad. Así que estamos enfrentando más de 10.000 nicaragüenses que están obligados a permanecer fuera de la frontera de Nicaragua, a estar fuera de su país, que no pueden regresar, pero que tampoco tienen claridad ni estabilidad en un tercer país. Así que venimos a hacer eco, en realidad, para que la OEA se haga y se convierta en el altavoz de la crisis en Nicaragua. Estamos con Tamara Dávila aquí en Asunción, Paraguay, en el marco de la 54 Asamblea General de la OEA. Tamara, bienvenida. Contanos un poco sobre el trabajo que están haciendo ustedes como activistas, como escarcelados políticos en el marco de esta asamblea y qué es lo que le están pidiendo a las diferentes delegaciones de los Estados miembros. Muchas gracias por esta entrevista. Andamos alrededor de 20 nicaragüenses que estamos en el exilio y lo que estamos es denunciando que las y los nicaragüenses viven en un país por cárcel. Estamos hablando de la magnitud del sufrimiento de quienes están en Nicaragua y estamos aquí porque estamos en el exilio. Porque Daniel Ortega y Rosario Murillo no le permiten al pueblo nicaragüense vivir en libertad y vivir según la dignidad humana. Entonces estamos tratando de incidir con todos los embajadores y con la sociedad civil del continente americano para la liberación de los 141 presos y presas políticas. Estamos hablando de las condiciones en las que están las mujeres, la condición de desaparición de al menos 3 de los presos políticos, entre ellos Brooklyn Rivera. Estamos hablando además de la importancia de seguir presionando
políticamente, aunque el régimen no sea parte de la OEA, los países pues tienen marcos de acción que pueden efectuar, y eso es lo que estamos pidiendo. Justamente esa era otra de las preguntas, porque la gente que nos está viendo a lo mejor puede decir, una resolución más de la OEA que se va a aprobar, ¿esto qué puede cambiar? Porque es importante que se siga hablando de Nicaragua, y si podemos detallar qué más pueden hacer los países. Ahora la resolución habla de emprender acciones individuales o colectivas. Así es, porque aunque Nicaragua no sea parte de la OEA, seguimos siendo parte del continente, y hay un marco legal, digamos, en el marco de la OEA, que en Nicaragua no desaparece, y eso es lo que necesitamos seguir, y estamos insistiendo. El grito de abril fue ni perdón ni olvido, y eso es lo que estamos hablando también con los distintos embajadores. No podemos olvidar lo que está pasando en Nicaragua, y no podemos olvidarlo porque está teniendo repercusiones en la vida de quienes están en Nicaragua y quienes estamos fuera, y está teniendo repercusiones en la vida política de los demás países, el tema de la democracia, el tema de la falta de libertad de expresión, el que ustedes como prensa no puedan informar, ni los nicaragüenses puedan hacerlo desde Nicaragua. Eso es inaudito, que no tengamos nacionalidad, que en Nicaragua no se pueda hablar de estos temas abiertamente, que tengamos además que vivir que quienes están en Nicaragua sigan viviendo en un estado de cárcel como país. Es inaudito, y eso se tiene que seguir remachando, aun cuando Nicaragua no sea parte de la OEA, y lo vamos a seguir haciendo porque es lo que nos toca, y porque a quienes estamos en el exilio y queremos un cambio de raíz en Nicaragua, vamos a seguirlo haciendo. Daniel Ortega y Rosario Murillo son una dictadura que no para, tampoco nosotros vamos a parar de denunciar la criminalidad de esta pareja. La Carta de la Organización de Estados Americanos, eso no significa que este órgano multilateral deje de tener competencia en la situación de Nicaragua, porque está clarísimo que el Estado nicaragüense es suscriptor de una serie de convenios internacionales y tiene que seguir rindiendo cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el sistema digamos, interamericano de derechos humanos. Entonces, uno de los aspectos esenciales que nosotros estamos planteando en el marco de la Asamblea de la OEA es, en primer lugar, que necesitamos que el grupo de países voluntarios para Nicaragua continúe haciendo el trabajo que venía haciendo el grupo anterior. ¿Para qué queremos este grupo de trabajo? Lo necesitamos porque hay una serie de conflictos en el mundo, como el caso de Ucrania, tenemos la situación en Gaza, la situación en Venezuela, que todo el mundo está expectante a lo que va a pasar en las próximas elecciones, y nosotros necesitamos seguir poniendo el dedo sobre la llaga de la gravedad que están viviendo los presos, las presas políticas en Nicaragua, el estado de represión y todo el rompimiento constitucional que hay. Estamos claros de que Nicaragua, a pesar de que haya salido de la OEA, sigue teniendo obligaciones, principalmente, como usted decía, en materia de derechos humanos, porque tampoco ha denunciado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero la gente puede decir, bueno, pero es que le pueden decir misa a la dictadura, pero no va a hacer caso. ¿Qué más pueden hacer los países? ¿Qué medidas están proponiendo concretamente ustedes para presionar al régimen por el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses? Sí, quiero decirle de que además nosotros estamos aprovechando esta oportunidad para tener conversaciones bilaterales con diferentes países miembros de la OEA que pueden actuar en el marco de la OEA, pero también a nivel individual. Entonces, traemos una serie de propuestas para cada uno de los países según el marco de derechos humanos que ellos han suscrito internacionalmente. ¿Son propuestas diferenciadas por país? Por país. Con algunos estamos hablando, por ejemplo, la urgencia de abrir causas penales en el marco de la Corte Interamericana de Justicia. En otros casos estamos hablando de la Corte Penal Internacional. Estamos solicitando que se pueda ver en el Consejo de Seguridad de la ONU el informe tan impactante que ha hecho el grupo de expertos de Naciones Unidas como los crímenes de lesa humanidad.